Hola amigos de la historia. En cada batalla que define una era, hay un momento, un solo instante en que el destino de miles pende de la voluntad de un hombre, y en las primeras horas del 29 de mayo de 1453, las murallas de Constantinopla eran un infierno. Durante 53 días habían resistido, el emperador Constantino XI y el genovés Giustiniani habían rechazado oleada tras oleada de ataques. Fue entonces cuando el sultán Mehmed II lanzó su asalto final, una marea humana de jenízaros, pero incluso ellos flaquearon ante la defensa desesperada en la brecha del Mesoticho. La batalla estaba en su punto más crítico, se necesitaba un héroe, y de las filas otomanas surgió ese héroe. Su nombre era Hasan, un soldado del pueblo de Ulubat, cerca de Bursa. Las crónicas lo describen como un hombre de un tamaño gigantesco, un gigante entre los jenízaros. Movido por una fe inquebrantable y viendo que el asalto se estancaba, Hasan tomó el estandarte otomano, el sancak, en una mano y su cimitarra en la otra. Este se volvió hacia sus compañeros y les gritó que lo siguieran. Se lanzó a la muralla en ruinas. Los defensores, griegos y genoveses, cayeron sobre él como una tormenta. Hasan se convirtió en un torbellino de acero. 30 hombres, dice la leyenda, lo rodearon. Él mató a varios, pero las piedras, lanzas y flechas lo alcanzaban. Su escudo no era suficiente. Sabiendo que su vida se acababa, su único objetivo era plantar la bandera. Ignorando sus heridas mortales, usó sus últimas fuerzas para escalar la torre más cercana, y allí, en la cima de la muralla de Teodosio, Ulubal Hasan plantó el estandarte otomano. Fue el primer símbolo del Islam en las murallas de la ciudad. El acto rompió el espíritu de los defensores, y electrificó a los otomanos. Viendo la bandera en lo alto, creyeron que la victoria era suya y se lanzaron en una oleada final imparable. Hasan, con el cuerpo, según el mito, atravesado por 27 flechas, otras fuentes dicen 30, se desplomó al pie del estandarte que acababa de plantar. Murió en el acto, pero su misión estaba cumplida. Se había convertido en el primer mártir de la conquista, y en la chispa que la hizo posible. Esta es la historia que todo niño en Turquía aprende. Ulubal Hasan es un héroe nacional, es el símbolo máximo del sacrificio, el valor y la fe del soldado otomano. Su historia se ha contado en películas, libros y poemas, pero, ¿qué dice la historia? Aquí es donde la leyenda y la realidad se vuelven borrosas. Los historiadores modernos señalan algo crucial. Ningún testigo contemporáneo de la batalla menciona a Ulubal Hasan, ni los principales cronistas otomanos, como Tursun Bey, ni los testigos bizantinos que estaban allí, como Jorge Francés o el cardenal Isidoro. Hablan de un soldado específico llamado Hasan que plantara la primera bandera. Hablan del caos, de los jenízaros rompiendo las líneas, pero no de este acto singular. La historia de Hasan aparece por primera vez en crónicas posteriores, en particular en una obra del siglo XVI, el Chronicon Maius, que durante mucho tiempo se atribuyó erróneamente al testigo presencial Jorge Francés, pero que ahora se sabe que fue una versión ampliada y novelizada escrita mucho después. Entonces, ¿quién fue Ulubal Hasan? Probablemente no fue una sola persona. Es casi seguro que fue un soldado otomano el primero en escalar esa muralla, y es casi seguro que murió haciéndolo. Ulubal Hasan es probablemente el nombre dado a un acto de heroísmo colectivo. Es el soldado desconocido de la conquista de Estambul. No importa si fue un hombre o un mito, para la historia, Hasan de Ulubat ya no es una persona, es un símbolo. Es la encarnación de la voluntad de Mehmed II y del sacrificio que se necesitó para derribar un imperio de 1000 años y fundar uno nuevo en su lugar. Déjenme su opinión en los comentarios. Suscríbanse para más análisis épicos y más biografías, y nos vemos. Besos.